Perfecto, hola, soy Misael y bueno, vamos a hablar un poquito de Bitcoin en un gráfico semanal. Vamos a recordar rápidamente, ¿sí? Porque hay que tenerlo en claro y lo tenemos que tener presente. Un gráfico semanal, la proyección es de 3 a 6 meses. El gráfico diario es una proyección de 10 a 15 días y el gráfico de 4 horas es una proyección de 24 a 48 horas máximo, ¿sí? Bien, en un gráfico semanal este movimiento, todas estas zonas son zonas de compra, obviamente eso era en el pasado y este movimiento por supuesto que sigue siendo así. El movimiento recién ha empezado, tenemos direccionalidad, este movimiento ha finalizado y tenemos direccionalidad hacia el alza, ¿sí? Bien, entonces más o menos para ir a buscar los 60.000, los 55.000, los 50.000 aproximadamente. Un número exacto no podemos tener, pero sí, más o menos es ese precio, ¿sí? En un gráfico diario, si nosotros buscamos para poder, por ejemplo, para buscar el gatillo a un gráfico semanal, que sería una inversión de mediano plazo, corto mediano plazo, vamos a irla a buscar siempre en un retroceso, ¿sí? Siempre en un retroceso. Y en un gráfico diario nosotros, bien, otra vez vamos a empezar a explicar de nuevo. A partir de esta zona rompe con fuerza, cada movimiento a la media de 55 es para seguir cayendo, cada movimiento a la media de 55 es para seguir cayendo, ¿sí? Que no vas a indicar un posible cambio de tendencia en un gráfico. Esto es, por supuesto, es un cambio de tendencia de un gráfico diario alcista a bajista. ¿Estamos? Bien. Pero nosotros, esta partecita que está acá es la que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Porque a partir de acá nosotros vamos a ir tomando decisiones. Entonces, como dijimos, ¿sí? Cada retroceso, cada movimiento a la media es para seguir cayendo, pero a partir de esta zona prácticamente, ¿sí? A partir de este movimiento que hace acá, que cae, empezamos a hacer mínimos ascendentes. ¿Qué significa que hacemos mínimos ascendentes? Que este mínimo es más alto que este, ¿sí? Y el precio empezó a meterse en un rango, ¿estamos? Nosotros siempre, obviamente, vamos a tratar de meternos por la parte baja del rango, ¿sí? Entonces, ¿se compra ahí del precio donde está? No. ¿Por qué no se compra? Porque está prácticamente topado a la resistencia, ¿sí? Resistencia, resistencia, y estamos prácticamente en la resistencia, ¿sí? Obviamente, donde sí se compra en la parte baja del rango, ahí sí son zonas de compra, ¿sí? Se puede llegar a seguir manteniendo Bitcoin ahí donde está si es que estás haciendo trade, ¿sí? Sí, se puede, pero vos tenés que ir dentro de este movimiento, tenés que ir dentro, ¿sí? Obviamente tenés que ir con un stop loss puesto al precio de entrada o subiéndolo un 3, un 5%. ¿Y por qué lo podés seguir manteniendo? Porque todavía nosotros tenemos direccionalidad y tenemos una DX positivo, que significa que el movimiento previo todavía tiene fuerza, ¿sí? ¿Fuerza hacia dónde? Por supuesto, hacia el alza. Entonces, ¿qué nosotros esperaríamos en un gráfico diario? Lo que nosotros esperaríamos en un gráfico diario, que para que haya un cambio de tendencia, nosotros tendríamos que tener el rompe y apoya, ¿sí? El rompe apoya sería rompe la zona de resistencia, que era toda esta zona que habíamos marcado. Esta zona, ¿sí? Y en el apoya, en esta zona, que lo que era resistencia antes, que al precio le costaba pasar porque era una zona cara, como se vio acá, tocó la resistencia, cayó, tocó la resistencia, cayó, y nosotros estamos hoy sobre la resistencia, ¿sí? Lo que tendría que hacer, como tenemos la direccionalidad del semanal y tenemos direccionalidad todavía, y tenemos direccionalidad en el base y tenemos fuerza en el ADX, que eso no habla bien del movimiento previo, que tiene fuerza todavía hacia el alza, esperaríamos este movimiento, ¿estamos? Entonces,
¿Son zonas de compra ahí? No, no son zonas de compra. Si estás dentro del movimiento, como mínimo tenés que asegurar tu capital, un stop loss al precio de entrada o ir subiendo de a poquito tu stop y asegurando un 2, un 3, un 5% de ganancia, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde sería la otra zona donde nosotros nos podríamos llegar a incorporar al precio de Bitcoin para ir dentro de un semanal? Es cuando el precio rompa máximos anteriores, ¿sí? Rompa este máximo y rompa este otro, rompa, ¿sí? Veamos el apoya, que lo que era resistencia pasa a ser soporte, lo que era resistencia rompió la resistencia, retrocede un poquito el precio y bueno, a partir de acá, pero como eso es futuro y nosotros hoy no estamos ahí, ahí sí, rompe, apoya en el soporte, que era resistencia y pasa a ser soporte, y ahí sí nos vamos hacia arriba. Obviamente que a eso le tiene que pasar el tiempo, ¿sí? Esto se tiene que dar aproximadamente, el valle tiene que tener direccionalidad bajista, el ADX tiene que perder un poquito de fuerza para que nosotros tengamos el rompa y el pequeño apoye, este pedacito, ¿sí? Por lo menos el valle tiene que llegar al punto cero y una de X queriendo salir del punto 23. Entonces, bien, por eso no compramos ahí donde está. No son lo mismo los 44 de esta zona que los 44 de esta zona, ¿sí? Que cuando el precio rompa, apoye, no es lo mismo acá que estar acá. Hoy nosotros estamos topados a la resistencia. Cuando rompa, vamos a estar apoyando sobre un soporte, ¿sí? Cuando nosotros estamos tocando una resistencia, lo vamos a tener, lo vamos a poner de esta forma, ¿sí? Que el precio está tocando una parte cara. Cuando el precio rompe con fuerza y apoya sobre un soporte, el soporte para nosotros sería una parte barata, ¿sí? Obviamente con el patrón completo de entrada. Direccionalidad ADX positivo, saliendo del punto 23, una vela con absorción en los mejores de los casos, que sea como esta que está acá, que sea como esta que está acá, y se dé en esta zona, ¿sí? Entonces, ahí zonas de compra no. De última, ahí se podría llegar a vender o tomar ganancias parciales, ¿sí? Obviamente, un stop loss al precio de entrada, sí o sí. Y bueno, eso es la proyección por un gráfico diario. Ahora vamos a un gráfico de 4 horas. Bien, como dijimos, exactamente lo mismo, en un gráfico de 4 horas nunca se compra topado a un máximo anterior, ¿sí? Entonces esto es topado a un máximo anterior y ahí nunca se compra. En un retroceso, en un pequeño retroceso que haya, nosotros nos podemos llegar a incorporar. Cuando nosotros vamos a tener la confirmación de que va a haber un pequeño retroceso, cuando el ADX se nos gira a la baja y tengamos valles con direccionalidad bajista, ¿estamos? Direccionalidad, que va a caer mucho, probablemente no. ¿Por qué? Porque nosotros en el semanal, que es el gráfico, la temporalidad intermedia, que vamos de 3 a 6 meses, tenemos direccionalidad alcista. En un gráfico diario nosotros tenemos fuerza y dirección hacia el alza. Costo, riesgo, beneficio le queda un pequeño impulso más, ¿se entiende? Un pequeño impulso más que probablemente vaya a buscar los 47, 48 antes de un pequeño retroceso para nosotros poder incorporarnos, ¿sí? Bien, entonces, el que va dentro de ese movimiento, obviamente lo mismo, ¿sí? Ahí donde está el precio, acá donde está, ya no son zonas de compra, ¿sí? Son zonas de venta. Pero como nosotros todavía tenemos fuerza en el ADX, tenemos direccionalidad, podemos seguir manteniendo, ¿sí? La entrada obviamente la dio acá con direccionalidad y todo, ADX positivo, acá en esta zona, con el patrón, ¿sí? Movimiento alcista. Nosotros como mínimo tenés que ir protegido, ¿sí? Y en cualquier retroceso que haya te podés incorporar a operar un trade pequeño, ¿sí? Que este sería el rompe del diario. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Estas zonas no son zonas de compra, es más, son zonas de venta, ahí donde nosotros tenemos que distribuir. Nosotros siempre nos vamos a incorporar en el mercado, siempre en los retrocesos. Cuando cae, buscamos nuestra entrada,
el precio se detiene, vemos una vela con absorción por la parte baja, estimamos que se va a detener sobre un soporte, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros tomamos nuestras decisiones si entrar o no al mercado, ¿sí? Perfecto. Espero que haya quedado claro y si cualquier cosita me consultan. Hasta luego.